Bienvenida desde la Agrupación Socialista de Rivas con Mónica Carazo, secretaria general y candidata a la alcaldía de Rivas, y Elena Muñoz, secretaria de Cultura y Movimientos Sociales. Vamos a llevar a cabo un acto dedicado a las mujeres torturadas, violadas, asesinadas y desaparecidas de la zona de Ciudad Juárez, México. Y que se hace extensible a todas las mujeres que sufren violencia y muerte en todas las partes del mundo, cuyo núcleo principal será el homenaje a la periodista, activista y poeta mexicana Susana Chávez, asesinada en Ciudad Juárez en el año 2011. A ella le debemos el lema "ni una más ni una menos", que se ha convertido en el grito de millones de mujeres. Las gracias a todos los que hoy nos habéis querido acompañar en este día además lluvioso, que da un poco más de pereza salir de casa, en este pequeño pero gran homenaje a Susana Chávez en este caso, pero en representación de su figura a todas esas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que están siendo víctimas de violencia de género. Quiero agradecer además en este caso tanto a Isabel como a Elena, secretaria de Igualdad y secretaria de Cultura, que son quienes de verdad le han dado forma, formato y han montado este acto en el que hoy estamos. Hoy además, que es 30 de enero, yo no sé si lo habían cuadrado en calendario así, porque como no ha hecho referencia, pero hoy es el Día Internacional de la No Violencia, o sea que yo creo que además es un día muy simbólico en el que nos sumamos a ese grito de no violencia de ningún tipo, pero desde luego no a la violencia machista en este caso, que es la violencia hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. Cuando plantearon el acto, es verdad que parece tan lejano Ciudad Juárez, que parece que te estás yendo a un mundo que no repercute, pero es cierto, no menos cierto, que yo creo que es la máxima expresión de lo que es el feminicidio y de lo que es el ataque a la mujer por el hecho de ser mujer. Aunque algunos datos se han dado, yo creo que sí que es bueno recordarlo para que veamos la gravedad de lo que estamos hablando y el por qué hay que tenerlo. Estamos hablando de que México es un país en el que mueren 7 mujeres al día manos de la violencia machista. Estamos hablando de que en los últimos 10 años más de 6.000 mujeres han muerto en Ciudad Juárez y más de 70.000 en todo México. Es que yo creo que son datos que hay que decirlos. Además, son demasiados los casos en los que no se ha encontrado, no se ha encausado al asesino. Según la ONU, hablan de que solo un 10% de los casos tienen una sentencia condenatoria, lo que podríamos un poco llegar a decir que sale bastante barato, aunque la expresión sea muy burda en un tema tan serio como el que hablamos, pero sale muy barato en México, en Ciudad Juárez, asesinar a una mujer. Además, las familias no solo se enfrentan a la pérdida de una hija, de una hermana, incluso de una madre. Es verdad que el mayor número de desaparecidas, de asesinadas, son mujeres jóvenes y adolescentes de entre 15 y 25 años, que son familias que se enfrentan a la desaparición, en algunos casos a encontrar a ese familiar, como bien se ha dicho, en una cuneta, en un descampado, mutiladas, sin saber el porqué, sino que además se enfrentan a ese dolor sin el respaldo de, en este caso, las autoridades competentes en la investigación. Se encuentran con unas autoridades con muy poca empatía de lo que están sufriendo y por lo que están pasando. Se encuentran con autoridades que encadenan mentira tras mentira en lo que tiene y compete a las investigaciones de los hechos. Cuanto no más grave, se encuentran con autoridades que en un momento determinado llegan a reflexionar y decir o insinuar que la culpa del asesinato, de la separación, viene achacada a la propia víctima. Y eso yo creo que es lo que nos empieza un poco a acercar. Es verdad que por suerte años luz de lo que aquí puede ocurrir, pero ¿en cuántos casos no hemos escuchado ya en medios de comunicación aquí en España, como puede ser el dramático y lamentablemente famoso caso de La Manada, cuando se intentó además alegar por parte de un juez o por parte incluso de un colectivo o de amigos cercanos a quienes eran los agresores, que la chica pues podría tener la culpa de lo que había ocurrido? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que se llegaba a insinuar es que con esa vestimenta
viene provocando, o es que había bebido, o es que excusas y excusas que lo que vienen es intentar hacer ver que la víctima era la responsable. Y eso, que yo creo que es bastante grave y que además vivimos en la actualidad, es lo que ha hecho en este caso que sea Ciudad Juárez el escenario de marcar lo que es, pues en verdad, en la máxima barbarie o expresión de este feminicidio, que el feminicidio no es otra cosa que el asesinato de el muerte de una mujer por el hecho de ser mujer, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Y yo creo que si aquí en algo todos estaríamos de acuerdo, es en que hay que combatir todo tipo de violencia, pero más si cabe también la violencia hacia la mujer, repito, porque es que de eso va por el hecho de ser mujer, o sea, todo tipo de violencia, pero esta más si cabe. Y así creo que esta máxima expresión de feminicidio, de este ataque de violencia a la mujer, que la cometen además personas que se creen con el derecho y siendo superiores, creyendo que la mujer es propiedad, creo que tiene su expresión aquí, evidentemente, años luz, repito, de lo que ocurre en Ciudad Juárez, que está además determinada como la frontera más violenta de todo el mundo, que es la frontera norte de México, pero de las más violentas de todo el mundo, tiene su expresión aquí en lo que es la violencia de género, violencia machista, que tantas veces escuchamos. Y yo creo que por suerte en este país, en España, no ocurre lo que ocurre allí, y en este caso las autoridades competentes, el gobierno competente, sí que ha tomado medidas en el asunto. Yo creo que fue un punto de inflexión la Ley de Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género, que se aprobó con un gobierno socialista en el año 2004, y siendo un punto de inflexión, pues yo creo que supuso un avance en materia de la lucha contra la violencia de género, pero desde luego no puso fin a esta lacra social. Los datos de los que estamos hablando, sabéis que además en el tema de la violencia de género aquí en España se empezaron a tener datos a partir del 2003, se hizo un registro de víctimas de violencia de género, pero es que los datos de los que estamos hablando es que a fecha de hoy, desde el 1 de enero de 2003, han sido 979 mujeres asesinadas por violencia de género, han sido 27 menores asesinados desde ese 1 de enero de 2003 en manos de esa violencia de género, y se han dejado 233 huérfanos desde ese 1 de enero en manos de la violencia de género. Y estos son unos datos reales que lo que describen es que la violencia de género es una realidad. Y aunque parezca una obviedad, lamentablemente yo creo que es algo que hay que decir, porque a día de hoy hay quien está intentando cuestionar esta violencia de género, que parecía algo ya asumido por la sociedad, lo que era la concepción, el concepto de violencia de género. Yo creo que ahora hay quienes están interesados en mezclar violencia de género con violencia doméstica, y no creo que sea un problema de concepto, sino yo creo que es una forma interesada de tergiversar lo que es una lucha del feminismo, de reivindicación de esa defensa de la mujer a manos de un asesinato que conlleva siempre, por desgracia, que un hombre asesina, en ese caso, a su pareja, a su expareja, a la mujer. Hay quien está intentando que esto se vincule solo a mala o buena gente, cuando no es una realidad y los datos hablan por sí solos. Yo creo que con esto lo que se está intentando, esto es una reflexión que me hago yo, es desdibujar, minimizar la gravedad de esta violencia de género, cuanto más, no más grave, el intentar colocar en este caso al hombre, esa víctima de una especie de trama del feminismo para sentir y agitar a quienes se han visto amenazados por los avances de la mujer. Aunque no nos lo creamos, y me temo que lo estamos viendo, en pleno siglo XXI hay quienes a todavía le incomoda o le molesta los avances de la mujer, le molesta o le incomoda que la mujer ahora pueda llegar a cotas de poder que antes no podía acceder, le molesta o le incomoda que se haya habido unas nuevas reglas del juego que lo que determinan es que hay la igualdad de oportunidades para ambos sexos. En definitiva, hacen que una vez que el feminismo avance, siempre hay una reacción de ese machismo, y esto es algo histórico. Siempre que el feminismo ha avanzado, ha habido una reacción por parte del machismo.